Hola chicos, estamos en el último foro de psicología social, un foro virtual, donde vamos a hablar acerca de la influencia, la conformidad y la obediencia. La conformidad la podemos definir como la presión de un individuo o de un grupo. Según Kelman, existen tres tipos, las cuales serían la sumisión, la identificación y la interiorización. La sumisión hace referencia a estar de acuerdo a todo eso del grupo solo para evitar un castigo o para evitar el rechazo. Y está la identificación, donde estamos de acuerdo en todo lo del grupo solo para poder ser miembro, para pertenecer, para estar en ese grupo. Y la interiorización es aquella que uno se muestra de acuerdo solo por la creencia que el origen de esa influencia del grupo tiene la razón. Existe algo como la presión del grupo, las mayorías. La presión de grupo es algo que vemos constantemente, donde lo podemos comenzar hablando acerca de las normas sociales. Las normas sociales pueden ser explícitas o implícitas. Las normas sociales es todo aquello por lo que nosotros nos regimos diariamente en nuestra vida cotidiana. Pero la podemos dividir en implícita y explícita. Las explícitas son todas aquellas normas, reglas que ya sabemos que están escritas en un reglamento, que están escritas en algún código, que tú sabes que tienes, que es así, que ya está ahí establecida, que ya está escrita, que hasta te puede generar algún problema, penalización en caso tal de que tú no las cumplas. Las implícitas son todas aquellas que nosotros realizamos sin saber que son normas, sin saber dónde están escritas, sin saber quién las dijo, por qué se hace. Son todas aquellas que hacemos sin darnos cuenta muchas veces, como por ejemplo, cuando nosotros entramos en un ascensor sin darnos cuenta es un silencio. Cuando entramos con gente desconocida, nadie habla, nadie comenta, todo el mundo en silencio en un ascensor. O sea, ¿por qué hacemos eso? ¿De dónde viene? Nosotros simplemente lo hacemos porque es algo que ya está establecido en nuestra sociedad. Nosotros no podemos señalar, nosotros no podemos hacer esto. ¿Por qué no podemos señalar? No es algo que esté en un reglamento, no es algo que está penalizado si señalas o no, pero es algo que tú sabes, que ya está establecido que no puedes hacer, que no debes hacer porque es mala educación. Aunque no esté establecido, tú lo cumples. Aunque no sabes exactamente cuál es el motivo del por qué es malo, tú lo haces porque sabes que te han dicho que simplemente es mala educación. Y de los niños tenemos eso, que eso no se hace, que eso es malo, que eso es caca, y ahí comienzan nuestras normas implícitas y estamos en esta sociedad donde las cumplimos. Y esas normas explícitas son todas aquellas donde dicen que por lo menos para un menor de edad viajar tiene que tener un permiso, que para que un niño lleve el apellido de alguien tienen que ir con sus padres ante un registro, poder colocarlo en el libro. O sea, es todo ese seguimiento que ya está escrito, que sí sabemos que está allí, que hay un físico con eso, ¿sí? La presión social es aquella que se genera por un grupo, que es la influencia de un grupo que está sobre una situación en concreto. Y de allí la presión social pasa a ser una presión grupal, ¿sí? Existe un experimento que es el experimento de Hash, ¿sí? ¿Sí lo ven? Esto. El experimento de Hash es algo que muestra cómo nos dejamos influir por la mayoría, cómo nos dejamos interferir en nuestras creencias, percepciones solo por la mayoría, para poder pertenecer, para no parecer que no estamos bien. Y este experimento, le voy a explicar un poco, porque es muy interesante. Este experimento trató de
meter en una sala cierta cantidad de personas y se les explicaba que era un experimento social, que tenían que dar su percepción acerca de las líneas que vieron que yo les acerqué, esas líneas. Pongamos que eran de 9 personas, una no era actor, no era cómplice, de resto eran cómplices. Esa fue la primera fase. En esa primera fase, los cómplices dicen una respuesta incorrecta. Aquí cuando vemos las líneas, la que es similar a la línea patrón es la 2. Ellos respondieron que era la 3. Todos dijeron 3, 3, 3. Cuando llegan al participante que no era cómplice, dice que es la correcta, que es la línea número 2. El que le sigue a él dice que es la línea número 3. Él se extraña, pero continúa. En el segundo momento, le vuelven a preguntar lo mismo, donde la respuesta correcta en este caso no era la número 2, sino que era la número 3. Todos dijeron 2, 2, 2, 2. Cuando llega él sabe que no es la respuesta correcta, pero aún así, ver que todos lo dicen, él viene y dice que es la número 2, que esa es la correcta. El que le sigue dice número 2. Así va, como en 4 momentos, y es donde él muestra signos de interrogación, de que se extraña, pero aún así él continúa guiándose por la mayoría. Luego a él llega y le dicen que no va a decir su respuesta, sino que la va a escribir. Allí se dieron que era diferente al escribirlo que al decirlo. Esto se debió a qué? A que todos queremos estar en un grupo, queremos pertenecer. Muy pocas personas dentro de este experimento fueron los que al participar no se dejaron guiar por la mayoría, sino que dieron su percepción real por el bien del experimento, por continuar con su percepción real. Y bueno, podemos decir que es difícil sustraerse a la fuerza de la mayoría, porque no queremos que piensen que estamos locos. Por eso a veces nos dejamos guiar por los demás, solo para no ser diferentes, para que no nos digan, o sea, para que no nos saquen del grupo social, por ejemplo, o que sí. Entonces lo que hacemos es guiarnos por los demás. Esto provocó varias reacciones, este experimento, como por ejemplo, no era aceptable mostrarse diferente, mostró tensión y sustraerse a la conformidad. Sí, lo que estábamos hablando. Ellos no se sustrajeron de la conformidad. Ellos siguieron con esa presión grupal, esa presión de los que estaban allí, de los participantes, y dieron respuesta, aunque ellos sabían en su interior que era erróneo, que no era la respuesta correcta. Ellos continuaron solo para no parecer que estaban mal, no parecer que eran diferentes, sino continuar. Allí es donde comienza lo que llamamos la presión grupal y la presión individual. La presión grupal y la presión individual, según es unas normas en conflicto, son las normas que están en conflicto, que según Lewin están presentes cuando cada vez que estamos con un grupo social y tenemos esa presión de lo que el grupo dice, el grupo quiere, el grupo hace, y lo que nosotros internamente queremos hacer o creemos que es correcto o creemos que es lo que se debería hacer. Entonces entra ese conflicto allí. También se encuentran las influencias informacional, la cual hace referencia a que todas las opiniones, juicios de los demás, de otras personas, están bien y están superiores a las nuestras. Y está la influencia normativa,
que es demostrar que estamos de acuerdo con las normas, reglamentos ya establecidos de un grupo, solo para pertenecer y no estar excluido. En conclusión de todo el tema de las influencias, es que siempre nos dejamos guiar por la mayoría, por lo que los demás opinen, por lo que los demás digan. Así nosotros sepamos que no es lo correcto, mayormente nos dejamos influenciar. Todos en algún momento de nuestra vida nos hemos dejado influenciar por una mayoría, por un grupo establecido, por un grupo de amigos, por la sociedad. Eso se ve a diario, se ve cotidiano, en las colas cuando la gente se empieza a quejar para que los demás lo sigan, lo opinen. Cuando las cosas aumentan, todo el mundo se queja y es una cuestión de que uno dice y el otro dice y todos en el grupo, no va a haber ni uno solo que vaya a decir no está aumentado. Y entonces son esas cosas que nosotros podemos ver que a diario están allí, que nos dejamos guiar por la mayoría, queremos que no queremos que nos digan que somos diferentes, cuando eso no está mal. Entonces, unas preguntas que te puedo dejar en el aire es, ¿qué son esas normas? ¿Qué son esas normas que nos han inculcado, que nos han enseñado, que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida, que hasta este punto no sabemos quién nos las enseñó, no sabemos a qué hace referencia? Esas normas que son implícitas, que no sabemos por qué se hace, no sabemos por qué no se puede hacer algo, pero están allí. Y tú las sigues. ¿Por qué las sigues? ¿Quién te las enseñó? ¿Quién te las inculcó? ¿Te puedes recordar de eso? Una pregunta que es en el aire. Y hoy que una pregunta, si realmente nuestra actitud depende netamente del grupo. Si nuestras actitudes van definidas por el entorno social, por el grupo social en el que estamos en general. ¿Será que nuestra actitud depende de eso? ¿Será que podemos sustraernos de la conformidad? Son preguntas que están en el aire. Gracias. The experiment you'll be taking part in today involves the perception of lengths of lines. As you can see here, I have a number of cards, and on each card there are several lines. Your task is a very simple one. You're to look at the line on the left and determine which of the three lines on the right is equal to it in length. All right, we'll proceed in this order. You'll give your answer. Only one of the people in the group is a real subject, the fifth person with the white T-shirt. The others are confederates of the experimenter and have been told to give wrong answers on some of the trials. The experiment begins uneventfully as subjects give their judgments. 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, But on the third trial, something happens. 2, 2, 2, 2, 2. The subject denies the evidence of his own eyes and yields to group influence. 1. Ash found subjects went along with the group on 37% of the critical trials. But he found through interviews that they went along with the group for different reasons. 1. 1. They must be right. There are 4 of them and 1 of me. 1. This subject's yielding is based on a distortion of his judgment. He genuinely believes that the group is correct. 1. 1. 1. 2. 1. 2. 2. 2. I know they're wrong, but why should I make waves? 2. In this case, the subject knows he is right, but goes along to avoid the discomfort of disagreeing with the group. Here, the distortion is at the level of his response. 2. 2. 2. 2. In the previous experiment, the naive subject stood alone against the group. In this variation, Ash gave the naive subject a partner, here seated in the third position, who also gives the correct response. 1. 1, 2, 1. 2.
With a partner, yielding drops to only 5% of the critical trials compared to 37% without a partner. Although subjects report warmth and good feeling toward the partner, they typically deny that he played a role in their own independence. The partnership variation shows that much of the power of the group came not merely from its numbers, but from the unanimity of its opposition. When that unanimity is punctured, the group's power is greatly reduced. Sometimes we go along with a group because what they say convinces us they are right. This is called informational conformity. But sometimes we conform because we are apprehensive that the group will disapprove if we are deviant. This is called normative conformity. The strength of the normative factor is shown in another variation carried out by Ash. In this variation, the subject is told that because he had arrived late, he would have to write his answers. Subjects in this private response experiment are exposed to the same amount of misleading information as other subjects, but they are immune from any possible criticism by the group. One. And this enormously reduces the pressure to conform. Conformity drops by 2/3. Ash's experiment is a classic. It reveals how people will deny what they see and submit to group pressure. It allows us not only to observe conformity, but to study the conditions that increase or reduce its occurrence. Hola, bueno, ya Aleximar les debió haber hablado sobre los procesos que llevan a cabo las mayorías para generar influencia. Yo les voy a hablar sobre la influencia que tienen las minorías. Desde los orígenes de la psicología social ha existido una vertiente que se ha dedicado a procurar darle al Estado información de cómo son estos procesos de la influencia social para que estos, es decir, el Estado, pueda de alguna manera regular el comportamiento de los individuos. Algunos ejemplos de los estudios que se han realizado desde psicología social para esto son los estudios sobre el cambio de actitudes o el estudio de la persuasión. ¿Sí? Pero si dejamos a un lado los intereses políticos que pueda haber detrás de una investigación social, podemos darnos cuenta que el estudio sobre la influencia social estuvo sesgado por algún momento por el estudio de la conformidad, que es un proceso que ya Aleximar también les explicó. Es decir, que se estaría reproduciendo pasivamente el sistema social ya establecido. Pero entonces, no cambia el sistema social, o sea, ha sido siempre el mismo y se va a mantener para siempre el mismo, no hay algún cambio que se pueda hacer. Serge Moscovici en los años 60 argumenta que ese postulado estaba en contra de todos los procesos que se estaban generando desde esos años, ya sea con grupos como los ocupas con K, los sindicalistas, los ecologistas, los nacionalistas, las feministas estaban generando un cambio social impresionante. Y lo que tenían en común estos grupos es que eran minorías. Es decir, que las minorías sí influyen bastante en la sociedad para generar cambios. Pero este proceso se explica mediante el estudio de las minorías, que antes de abordarlo quiero aclarar 3 cositas. Bueno, 4. La primera es que la influencia no es unidireccional, es decir, no solamente es la mayoría que influye en la minoría, ya que la mayoría también es influenciable, ¿sí? El otro punto es la diferencia entre mayoría y minoría. Sabemos que son diferentes, pero normalmente se le atribuye a que se cree que es porque en este grupo hay más personas y en este grupo hay menos, ¿sí? En realidad, en la vida real esto es mucho más complejo. Ibáñez, un ejemplo que propone es el hecho de que la clase social dominante es la clase alta, pero esto no garantiza, esto no quiere decir que la mayoría de la población pertenezca a esta clase, ¿sí? De hecho, la mayoría es en la clase baja, media, baja.
Bueno, eso por ese lado. La otra cosa que hay que aclarar es que hay dos, según propone Ibáñez, hay dos tipos de minorías, las anómicas y las nómicas. Las anómicas están en contra de las normas sociales establecidas por la mayoría, pero no tienen sus propias normas. En cambio, las nómicas, ellas sí tienen sus normas propias y de hecho las proponen para que sean adoptadas por toda la población. Bueno, teniendo claro esto, tenemos que también hablar sobre dos procesos, que es el proceso de conformidad, que ya lo habló Alexis Mena hace un rato, y el de conversión. El proceso de conformidad hay varios tipos, pero la característica principal es que este es la situación que se da cuando la mayoría da una información la cual no pasa por un proceso de consideración, simplemente es asumida y digerida como una verdad absoluta, ¿sí? Y el otro proceso, el de conversión, utilizado por las minorías, es un proceso que se utiliza ya que las minorías no tienen el poder influenciable que tienen las mayorías y básicamente se trata del convencimiento, es decir, no se tiene el poder pero se pueden convencer, básicamente el poder del convencimiento. Por acá entraría el experimento de Axe, que trataremos de adjuntarlo por acá. De todas maneras, el experimento contaba de grupos de personas donde 4 eran ingenuos, no sabían qué es lo que se estaba midiendo realmente, y 2 eran cómplices. A este grupo de 6 personas se les mostraba una serie de diapositivas de color azul y se les preguntaba de qué color eran las diapositivas que acababan de ver. La trampa estaba en que los cómplices iban a responder que eran verdes, lo cual los resultados arrojaron que, la mayoría dio la respuesta correcta diciendo que eran azules, pero un 32% de los participantes dijeron que las diapositivas eran verdes. Es decir, se dejaron influenciar por la opinión o la respuesta de nuestros cómplices, ¿sí? Esto deja en claro cómo se da el proceso de conversión y además habla sobre algo muy importante que es el valor de la consistencia, lo cual se puso a prueba con el mismo experimento, pero esta vez los cómplices iban a veces decir verde, a veces decir azul, de manera intermitente. Entonces esto generó que solamente el 1,25% de los participantes tuviesen verde como respuesta, generando así entonces una influencia latente o indirecta. Y es bastante particular, considero yo, que cómo se justifica el haber sido influenciado por la mayoría. Es como que más permitido, más justificado por la sociedad que el haber sido influenciado por la minoría. Porque si eres influenciado por la minoría te dicen que tú, no sé, que eres débil, que eres influenciable, que no tienes personalidad y un sinfín de cosas que a lo mejor a ustedes también les ha pasado en su vida diaria cuando somos influenciados, porque somos influenciados constantemente. Podrían comentar alguna situación como esta, alguna situación que ustedes identifiquen, que se da este fenómeno de que una influencia está más justificada socialmente que otra. Comenten. Pero bueno, a pesar de que ya estos experimentos confirman que las minorías sí tienen una influencia, igual las minorías no la tienen fácil, ¿sí? Tienen que pasar por un proceso para poder generar una influencia directa. Estos procesos son los siguientes. Tiene que haber conflicto, consistencia, mostrarse autónomos, un estilo de negociación y se tiene que dar el efecto bola de nieve. ¿Sí?
los voy a ir desglosando. Primero tenemos al conflicto. Es súper importante que se genere el conflicto, porque cuando un grupo, este proceso se da cuando un grupo cuestiona cualquier situación dada a priori por la mayoría. Y además de que se genere este conflicto, el conflicto tiene que ser visible, ya sea en lugares públicos, en sitios mediáticos o ideológicos, ya que el conflicto crea un espacio donde se piensa, se cuestiona, se reflexiona y se desarrollan argumentos, lo que va a generar que te pongas de un bando o del otro. Ibáñez lo explica con los grupos ocupas. Yo, para como que actualizarlo un poco, lo voy a explicar también con el movimiento feminista, ¿sí? Específicamente con la lucha que se ha llevado para la despenalización del aborto. ¿Por qué? Porque podemos ver cada uno de estos pasos y cada uno de estos procesos. En primer lugar, crean el conflicto porque se cuestionan la postura dada por la mayoría, que es que la mujer tiene que ser madre, ¿sí? Al cuestionarnos esto, se crea un conflicto que mueve porque hace que uno piense realmente cuál es tu postura y por qué tú piensas esto, y vas desarrollando tu argumento, ¿sí? Además de que es un conflicto visible, porque las feministas realizan marchas y protestas en lugares públicos, en sitios ideológicos, en monumentos, y además de todo el abordaje que se lleva por redes sociales, ¿sí? Entonces podemos ver cómo se da este proceso de un conflicto visible. El segundo aspecto es la consistencia. A esta yo le doy demasiada importancia. Es un punto clave para que las minorías generen una influencia. Porque, bueno, Ibáñez primero propone dos tipos de consistencia. Él habla de una consistencia diacrónica y de una consistencia sincrónica. La diacrónica es mantener un argumento a lo largo de un periodo de tiempo, y la sincrónica es que cada uno de los miembros que forman parte de este grupo minoritario manejen el mismo argumento de manera coherente, ¿sí? Lo podemos ver también en el ejemplo que les estoy dando sobre la despenalización del aborto, cuando las feministas toman esta frase de aborto legal, seguro y gratuito, ¿sí? Tú le preguntas a algunas feministas y te van a responder el mismo argumento de manera coherente, lo cual tiene tanto peso que es impresionante cómo se ve cuando el otro bando busca desarticular esto. Y lo vemos, por lo menos yo lo veo constantemente en memes por Facebook. Hubo uno en particular, que era un hombre, bueno, si puedo lo agrego, pero era un hombre discutiendo con una feminista, la feminista con todos los estereotipos que hay actualmente de cómo luce una feminista, porque una feminista jamás va a lucir como yo, según el estereotipo, pero y bueno, estaba esta feminista y dice ella que el eslogan que les estoy diciendo, de que el aborto tiene que ser legal, seguro y gratuito. El hombre le dice que primero no va a ser legal porque es un asesinato, segundo, no va a ser seguro porque igual existe la posibilidad de que te mueras abortando, y tercero, no va a ser gratuito porque va a ser costeado por los impuestos de las demás personas. Y en el meme aparece la feminista luego quedándose sin argumentos y el tipo como que, o sea, era obvio pues. Entonces podemos ver en estos fenómenos meméticos cómo se busca desde el otro bando desarticular y mostrar una inconsistencia. ¿Por qué? Porque hace que
O sea, una inconsistencia en un grupo minoritario hace que pierda la influencia que pueda generar o los cambios que pueda generar. Entonces, por eso es que se ven constantemente este tipo de no sé, de memes locos, ¿sí? El otro punto, a ver, la tercera característica para una minoría nueva, una minoría que cree en una influencia, un cambio social, según Ibáñez, es que se muestre autónoma para poder generar confianza. ¿Y a qué se refiere a que sea autónoma? Es que los objetivos, las metas, no se vean, se malinterpreten o estén ligadas a intereses propios de alguien en particular del grupo, sino que vele por las metas y los objetivos planteados en consenso por todo el grupo minoritario. Y esto genere confianza en las personas para unirse a este grupo. El cuarto punto es el estilo de negociación, que para las minorías es bastante particular porque tiene que ser flexible, pero también tiene que ser rígido. Tiene que ser flexible para no mostrarse, o sea, para no mostrarse como una posición dogmática y cerrada. Al contrario, tiene que mostrarse abierta porque lo que busca es el beneficio común. Y tiene que ser rígida, por lo que les estaba hablando de la consistencia. Y además de que se tiene que mantener el conflicto, porque sin conflicto no hay cambio. Y el último punto es el efecto bola de nieve, que ya muchos de nosotros lo hemos escuchado en otras clases, pero no en este contexto. Acá se habla de unos defensores. ¿Sí? Defensores entiéndase como personas que van a defender a capa y espada una postura. Esta postura tiene que ser la contraria, es decir, la de la mayoría. ¿Por qué? Porque una persona que defiende a capa y espada la postura de la mayoría y en un momento concreto se va a cambiar de bando, a pasar a ser parte de la minoría, y esto va a generar en los miembros de la mayoría que se cuestionen, que ya va, pero ¿por qué si tú estabas tan convencido de nuestro argumento te cambiaste? ¿Será que lo que nosotros, nuestra posición no está tan bien? ¿Será que qué pasó? Y comienzan a considerar la postura de las minorías. Entonces esto se va generando y ejemplo, que yo sea pro vida, que lo fue en algún momento, que yo sea pro vida y que lo defienda, ese es el bebé ingeniero, pero de repente yo soy pro aborto y eso en una amiga va a generar como que chama, pero ya va, ¿qué pasó? O sea, háblame sobre este movimiento, ¿qué pasó? Porque ahora a ti te interesa. Y ella se va interesando, lo va considerando, su hermana también, ahora su mamá también se está involucrando, entonces se va generando esto del efecto bola de nieve. Entonces, bueno, ya vimos entonces las 5 características de unas minorías que generan o pueden generar influencia social. Hasta aquí hablamos sobre la minoría, solo me queda preguntarles, ¿a qué grupo minoritario creen que ustedes pertenecen? O que sepan de algún grupo minoritario que esté generando influencia actualmente, o que genere influencia en ustedes particularmente. Por ejemplo, en mi caso, las feministas, o sea, indiscutiblemente. Pero sí, me gustaría que lo comenten, lo discutamos y
Y bueno, más que decirles que las minorías sí pueden generar influencia, cambios sociales y cuando hay una minoría activa, obviamente la mayoría también va a estar activa. Entonces hay unos procesos que se generan, unas resistencias, unas cosas, pero bueno, eso se los va a hablar ya Simón. Entonces, chao. Ok, siguiendo con lo que son estos temas de los foros, le vengo a hablar sobre lo que es la resistencia hacia las minorías. Ya mi compañera Ángeles les habló sobre lo que era la influencia. Ahora vamos a hablar sobre lo que es la resistencia hacia las minorías. ¿Qué hablamos de resistencia hacia las minorías? Hablamos de que cuando las minorías empiezan a tener un auge sobre una sociedad, la mayoría, para evitar que ellos funcionen, que ellos trabajen, empiezan a generar diferentes tipos de estrategias, diferentes tipos de contraargumentos, contraestrategias para hacer que esas minorías vean desprestigiadas y no se puedan funcionar. A eso llamamos resistencia hacia las minorías. ¿Cuándo ocurre una resistencia hacia las minorías? Por ejemplo, cuando las luchas se empiezan a dar fuertes, cuando ya empieza a agarrar sentido, empieza a agarrar más gente que quiera luchar por esa meta que tiene esa minoría. Y siguiendo con el mismo tema, Ibáñez propone dos fundamentos importantes que afectan a la minoría. La primera se divide en dos partes, que es la degeneración y la censura. La degeneración es cuando se empieza a mentir sobre la validez de ese fenómeno y se empieza a negar. Es decir, que esa problemática no existe. Después le sigue la censura. ¿Qué es la censura? Es cuando esa gran mayoría evita que salgan esos comunicados, esas acciones, ese sentido de la lucha que tiene cada minoría. Le sigue una siguiente parte, que es la parte de la psicologización. ¿Qué consiste en la psicologización? Ella habla de que es cuando empiezan a argumentar de una manera constante, de una manera fuerte, para desprestigiar esa lucha. Empiezan a argumentar de una manera, digamos, con base científica, con algunos argumentos que tendría razón para esa sociedad. Un ejemplo, ya darle dos ejemplos. Un ejemplo podría ser en Brasil, con este problema de la quema de la Amazonía. Se vio toda esta influencia debido a que las minorías, en este caso ambientales, grupos ecologistas, salieron a las calles a protestar para que el presidente hiciera algo, en la cual la respuesta fue un rotundo no hasta cierto tiempo, debido a que el presidente, en este caso Jair Bolsonaro, primero degeneró, dijo que era una noticia falsa para negar ese acontecimiento de lo que estaba pasando en Brasil. Después la censuró debido a los problemas, a las imágenes que no se podían mostrar en el mismo Brasil por medio de comunicaciones. Y la psicologización la hizo de la manera al punto tal de que él la negó, diciendo que eso no estaba ocurriendo en Brasil, sino que estaba ocurriendo en Perú o en el mismo Venezuela. Eso es lo que estaba ocurriendo en la Amazonía. Eso es un ejemplo constante de lo que pudiera pasar. Otro ejemplo podría ser con la lucha contra el aborto. Ellos serían la mayoría, debido a que ellos argumentan que en la psicologización argumentan que estás en contra de la vida. En la degeneración, ellos niegan que el aborto sea natural debido a su validez, debido a su forma de ser, que es contra la vida. Y la censuran debido a que en los medios de comunicaciones actuales en Venezuela o en otras partes del mundo no hay una campaña constante para ver que aprueben el aborto. Eso sería en este ejemplo. Ya vimos lo que son los procesos de resistencia hacia las minorías, pero vamos a hablar un poquito sobre lo que es influencia. El autor que hablamos, en este caso Ibáñez, nos plantea de que
para entender las influencias de las minorías o de las mayorías, tenemos que entenderlo, las teorías que nos hablan de ello. En este caso, los exponen dos teorías, dos modelos, que es el cognitivo y el sociocognitivo. El modelo sociocognitivo evalúa a la persona desde un punto de vista individual, de que esa persona se deja influenciar o se deja salir de sus estándares para ella tomar una decisión. Él la toma desde dos puntos de vista. El primero es la teoría de la conversión. ¿Qué es la teoría de la conversión? Es cuando ese individuo, en la mayoría de ese individuo pasaría a estar en una zona de confort, en una zona de tranquilidad, debido a que ya está acostumbrado a lo que le diga la mayoría, o lo que le digan los patronos en este caso. Y cuando hablamos de las minorías es cuando esa persona empieza a hacer un autoconocimiento de sí mismo y empieza a evaluar esos criterios y esas determinaciones sociales que puedan determinar su manera o su forma de cambiar el pensamiento. Cabe destacar que en las dos teorías se habla de que el individuo decide en qué momento pasa a ser de la minoría o de la mayoría. La segunda teoría de este modelo cognitivo es la teoría del impacto social. ¿En qué consiste la teoría del impacto social? Esta teoría más que todo explica todos los fenómenos sociales, tanto de la mayoría como de la minoría, casi que con una forma matemática, inclusive es una forma matemática para entender cómo va el funcionamiento de esa sociedad, cómo está afectando esa minoría, esa sociedad, si está haciendo un impacto positivo, si está haciendo un impacto negativo. Esa la busca a través de lo que es el impacto social. La fórmula es la siguiente, que es F, que es la fuerza de los miembros que participen en esa influencia. P, que es la proximidad que tiene la proximidad que tiene a espacios o fuerzas o fuentes esas personas para poder a llegar a esas minorías, para poder influenciar a esas personas. Y N, que es el número de personas que participen en esa influencia. Es decir, que mientras mayor número de participantes tenga una minoría o un grupo social, mayor va a ser la capacidad de impacto social que va a tener esa problemática. El siguiente modelo de ver qué es la influencia sociocognitiva. Esta se aleja de la cognitiva un pelo y dice que ya no es la persona que elige, sino que sí es la persona que elige, pero se deja influenciar por su entorno social para aceptar sí o no esa problemática o llevarse a influenciar por ese problema social. Vamos a encontrar la primera teoría que apoya este modelo, que es la teoría de autocategorización. Esta teoría de autocategorización va ligada con lo que es identidad nacional. Ya hemos hablado de lo que es identidad nacional en temas anteriores, en clases anteriores, y sabemos la influencia que tiene, el impacto de entender nuestras sociedades hacia nosotros mismos. En este caso, el modelo, la teoría de autocategorización nos dice que la persona se va a dejar influenciar mientras más cercano esté a su categoría. Es decir, muchas de las personas se dejan influenciar hacia la mayoría con el tema del aborto debido a que muchos somos practicantes de alguna religión. En mi caso soy católico y dicen que los católicos estamos en condena del aborto. Pero pasamos a otro plano cuando empezamos a recapitular y a ver a través de estudios que en realidad ese fenómeno está afectando más hacia una sociedad que ayudándonos. Esa es la teoría del autoconcepto. Y después le sigue que es la siguiente teoría, que es la teoría de la elaboración de conflictos. ¿En qué consiste esta teoría? Esta teoría marca un pie en un cambio de paradigma del pensamiento. ¿Por qué digo esto? Debido a que ya esa persona
que se autocategorizó de una manera a través de sus estudios o a través de su forma, a través de sus nuevos entornos sociales, va saliendo esa categoría y empieza a agregarse en otra, de tal manera que empieza a haber un conflicto entre su categoría anterior y su nueva categoría. Un ejemplo muy grande son las madres que son cristianos evangélicos ortodoxos, que dicen que, por ejemplo, no se puede tocar a algunos animales porque está prohibido. Eso va contra la lucha de que, por ejemplo, la serpiente es mala y todo ese poco de cosas. Ya cuando hacemos un estudio más profundo, nos damos cuenta que la serpiente es muy importante para los diferentes ecosistemas. Por eso es que no podemos hablar de que ya esa persona pertenece a la categoría que dice que las serpientes son malas, sino que ahora es de las personas que empieza a luchar para que la serpiente o cualquier animal que esté en peligro de extinción sea tratado con respeto. Aquí vamos a hablar un poquito, ya terminamos con lo que son las teorías de las influencias, pero aquí vamos a hablar sobre las relaciones de poderes. Esta teoría, dice Ibáñez, que nace en contraproducencia, en contrasentido de las anteriores. ¿Por qué se dice eso? Porque van a estar siempre ligados tanto la mayoría como la minoría. No hablemos de números cuantificables, de que mientras más mayoría habrá, menos va a ser la mayoría, o al revés, sino que mientras más estallidos o problemas sociales ocurran en un lugar, en un estado o en alguna provincia, siempre se va a hacer recurrente esta terminología de mayoría o de minoría. Ahorita podemos hablar de la lucha de los derechos de las mujeres contra que el hombre no la deja trabajar, no la deja funcionar como se debe, con esta sociedad patriarcal. Ahí es cuando ya empieza a ver que habla de esta influencia, habla de cuando hay un pequeño desajuste social que daña a esa sociedad para poder seguir adelante. Eso es lo que nos quiere mostrar Ibáñez en este caso, las relaciones de poderes entre uno y el otro, que para que exista uno tiene que existir el otro, pero que siempre van a existir para poder conllevarse. También podemos tocar otros temas sobre lo que es las influencias o ciertos argumentos que deberían tener cada influencia. En este caso, Ibáñez nos proponen dos elaboraciones o dos corrientes de influencias que tiene la psicología social para explicar todo esto. La primera es la funcionalista, que nos habla que la influencia interviene en situaciones de interrogación social, marcando un aporte asimétrico a los miembros. Primer punto. Segundo punto, la finalidad de la influencia es necesariamente, en todo caso, el establecimiento de refuerzos sociales. Tercer punto, la razón por la cual se ejerce la influencia social es debido a alguna incertidumbre social que ocurra en ese caso, en ese problema. Y cuarto punto de los funcionalismos está que el efecto de la influencia es directamente a resolver determinadas situaciones que estén pasando. Y para finalizar vamos con lo que es el modelo genérico, que es como que un modelo más abierto a lo que es la influencia, que dice que todos los miembros que pertenezcan a ese núcleo de influencia tienen tanto el mismo derecho de ser emisores y de ser receptores. También podemos encontrar que su fin no es el control social, sino hacer un cambio social a través de su influencia. También nos dicen que su estilo de comportamiento tiene que ser de la mano a lo que él profesa y lo que él dice. Y por último, que los procesos de influencia tienen relación directa a la producción y erradicación de un conflicto, a la solución de ese conflicto. Bueno, esto fue todo lo que es mi punto, espero que les habrá gustado. Para finalizar, ¿ustedes se sienten influenciados de alguna manera con algún tema? ¿Se sienten ahorita que son mayoría, que son minoría?
Me gustaría que dieran un ejemplo de su influencia o que lo influencian ustedes en este momento. Después de este video les estaré mandando un video para que vean varios ejercicios de cómo actúa la influencia de una manera que no lo asociamos a la primera vista, sino que después de un proceso es que vamos generando ese nuevo conocimiento y sabemos de que estamos fallando o en que no estamos fallando. Y muchas gracias por su atención y los dejo con mi compañera que ahorita va a seguir con. El padre está con su hijo manejando un auto, entonces el padre va con el niño manejando, el niño está hablando con el padre y en un momento determinado tienen un accidente en la ruta muy cerca de Salamanca. El padre muere instantáneamente, o sea, tiene un accidente de frente, choca y se muere y el niño queda muy gravemente herido y lo llevan a un hospital en Salamanca. Los médicos lo atienden y resulta que cuando lo están atendiendo dicen, entre ellos, dicen, mira, no lo podemos... No tenemos acá los recursos suficientes como para poder atenderlo como debiera, porque necesitaríamos hacer una cantidad de diagnósticos, etcétera, y acá no hay ningún especialista en esto. Entonces deciden llamar al Hospital de Niños de Barcelona. Y hablan con una eminencia en el tema y le plantean el problema y le preguntan a esta eminencia si puede ir hasta Salamanca porque ellos no se atreven a mover al niño. Entonces efectivamente dice que sí. Al rato, que han pasado un tiempo, llega esta eminencia al lugar, le presentan el caso, los médicos de Salamanca se quedan a un costado esperando y miran a esta eminencia y le preguntan, ¿usted está en condiciones de atender a la criatura? Dice, ¿cómo no lo voy a atender si es mi hijo? ¿Y entonces? ¿Qué pasó? Ahora nadie quiere hablar. Todo el mundo mira para abajo así, diciendo... Bueno, hay alguna... Se nota que pareciera como que hay una contradicción en esto. Si el padre se murió... Entonces, ¿cómo puede ser que alguien delante del niño diga, es mi hijo, una eminencia? Porque, ¿saben cuál es el problema que tenemos? ¿Cuántas personas delante de un niño pueden decir, es mi hijo? 2. Ahora sí. El problema era ese. El problema es que nos cuesta mucho, somos tan machistas, que nos cuesta trabajo imaginar a una mujer como una eminencia. Porque la persona que estaba ahí, que dijo es mi hijo, es la madre. Pero nosotros no podemos pensar que no sé si ustedes comparten esto que estoy diciendo, porque da la sensación de que ustedes todos pensaron que era la madre y yo soy el único que pensó cuando me lo contaron. Empecé a decir es el padrastro, es el padre del Espíritu Santo y no sé qué historia, y no podía encontrar hasta que alguien me dijo, Adrián, escúchame, ¿cuántas personas delante de un niño pueden decir es mi hijo? Y yo dije, una. ¿Una? ¿Cómo es que por generación espontánea? Claro. Y después me dio una vergüenza feroz, porque me dio mucho pudor. Bueno, eso tiene que ver también con el pensamiento lateral. Nos cuesta mucho trabajo imaginarnos, no sé si es un aspecto estrictamente de la creatividad. Puedo poner otros ejemplos y lo voy a hacer, de hecho, pero quiero decir que muchas veces estamos tan acostumbrados a mirar en una determinada dirección. Miren, hay un ejemplo que no tiene que ver con la matemática, pero lo voy a contar igual. Digamos, un experimento que hicieron unos científicos que es lo siguiente. Dentro de una habitación pusieron a 5 orangutanes. Y adentro de la habitación no había nada más que una escalera y una cantidad de bananas que estaban arriba de la escalera. Entonces, y aparte, en el techo, ustedes vieron que hay ciertos sensores, si hay un incendio, que se encienden como unas mangueras que, digamos, riegan hacia abajo. Bueno, entonces resulta que los pusieron a los 5 orangutanes ahí adentro, cerraron la puerta, los científicos estaban del lado de afuera y empiezan... En cuanto los orangutanes vieron las bananas, subieron la escalera. En cuanto tocaron la banana, se encienden, digamos, todas esas como mangueras que van estirando agua helada hacia abajo. Y claro, los 5 orangutanes bajaron inmediatamente y se corta el agua. Se quedaron mirando un ratito, volvieron a subir. En cuanto tocan la banana, otra vez se enciende el agua. Y, cada vez que ellos tocaban las bananas, se encendía el agua y no les dejaba, los obligaba a bajar. Así hasta que ya están tan amaestrados que ninguno de los 5, cuando alguno de los 5 quería probar a ver si, a lo mejor ahora ya se olvidaron, o el que movía la palanquita se fue, en cuanto tocaba la escalera, los otros 4 orangutanes los rompían la cara a trompadas. O sea, no lo dejaban, hasta que cuando ya estaban todos amaestrados, los científicos sacan a uno de los orangutanes y ponen a otro. O sea, ahora son 5, pero uno
no había experimentado esto. Claro, el nuevo entra, mira todo, cuando ve las bananas quiere subir y los otros, en cuanto lo ven que tocan la escalera, otra vez le vuelven a pegar por todos lados. De manera tal que lo amaestran al nuevo orangután. Y el nuevo orangután, que nunca había experimentado nada, no toca más la escalera, no sube las bananas como si no existieran. Sacan otro orangután y ponen uno nuevo. Y lo mismo. Y así hasta que quedan 4 orangutanes que nunca habían experimentado y que había uno solo que era original. Y al final lo quitan. Cuando entra el quinto, digamos, ya no había quedado ninguno que hubiera experimentado el agua. Sin embargo, cuando este último entra, los otros 4, cuando lo ven que toca la escalera, van y lo empiezan a pegar. Es decir, que ya ahora estaban todos repitiendo un episodio. Me siguen lo que estoy diciendo, ¿no? O sea, los 5 estaban repitiendo un episodio de pegarle y de no subir sin que ninguno de ellos hubiera vivido ninguna experiencia traumática, porque no se encendió nunca el agua para ninguno de los 5. Entonces la pregunta es, ¿qué estaremos repitiendo nosotros? ¿Qué hacemos nosotros en la vida cotidiana? Que estamos repitiéndolo sencillamente porque en alguna época alguien dijo, qué sé yo. O sea, seguimos repitiendo algunas cosas simplemente porque pasaron alguna vez. Entonces vale la pena cuestionarse todo. Bien, la obediencia a la autoridad. Esto no pasa más que otro punto relacionado con lo que es la influencia. Una manera de cómo las personas actúan o toman decisiones que están totalmente influenciadas por una jerarquía como tal, por un tipo de persona autoritaria. Este es uno de los puntos que ciertamente parece el más fácil de explicar, pero en realidad es uno de los más complejos, ya que prácticamente es ver cómo o tratar de investigar el cómo las personas obedecen a figuras de autoridad y qué pasa cuando esas figuras autoritarias le permiten como tal a las personas tomar decisiones donde se ven influenciadas el daño que se le realiza a otras personas como tal, como por ejemplo cuando el momento de realizar asesinatos, a realizar casos de tortura, a realizar experimentos que tengan que ver con violencia, como en el caso al cual vamos a tratar más adelante. En la antigüedad se intentó demostrar que existía otro tipo de personalidad totalmente distinta a los que consideraban normales. Esto entraban dentro de un rango anormal, por así decirlo, ya que tenía que ver todo lo relacionado con lo que era la autoridad y cómo estas personas actuaban de una manera muy fría y muy frívola para realizar actos de tortura a otras personas. Ya desde esta época les estoy hablando aproximadamente de la Segunda Guerra Mundial o de la época nazi, cuando se le ejecutaban a ciertas personas y cómo ellas obedecían a mandatos jerárquicos que los llevaban a incitar y a tener este tipo de actos como tal. Es por ello que el señor Stanley Milgram desarrolló el experimento de Milgram, donde se basaba, se realizó un estudio social, por así decirlo, de cómo las personas eran influenciadas o se dejaban influenciar por estándares jerárquicos o figuras autoritarias que les permitían realizar en cierta manera torturas a otras personas mediante un experimento. Este experimento consistía principalmente en el primer paso como tal fue realizar un anuncio en un periódico y repartir volantes donde se requerían o se llamaban a voluntarios para que fueran a participar a un experimento totalmente distinto al de la obediencia. Ellos no sabían que se dirigían a un experimento el experimento consistía en que tenían que haber 3 personas en una sala. Esas 3 personas estaban compuestas por un investigador, el cual ciertamente era un investigador de la universidad donde se estaba desarrollando el experimento. El otro era un alumno, el cual era un cómplice. Y por último era la figura del maestro, el cual era el voluntario, que era solicitado mediante todo lo que fue el proceso de la publicación, de los volantes y todo aquello. Esto consistía básicamente en realizarle una serie de preguntas al alumno que iban a estar supervisadas por el investigador
donde el maestro, si veía que el alumno contestaba de una manera errónea, se le iban dando descargas eléctricas al alumno mediante subiendo voltajes. Cada vez que contestaba de manera errónea, se le iban subiendo los voltajes, se le iban subiendo los voltajes. Ciertamente habían personas que reaccionaban de una manera errática, donde no se preguntaban el por qué hacían sufrir a las personas de esa manera, al aumentar el voltaje cada vez que respondían de una manera incorrecta. Realmente era un experimento y consistía principalmente en eso, en que las personas respondieran de una manera errónea para ver cómo actuaba la persona que estaba allí de maestro como tal. Esta persona sí, cada vez que aumentaba, eh, se sentían mal al ver a las otras personas gritar, sufrir, llorar, ya que los voltios iban aumentando, y había personas que solamente aguantaban o subían el voltaje hasta 75, lo cual se consideraba normal en ese momento, ya que lo podían ver sufrir tanto a las personas. Pero en cambio, de un 100%, un 5% de esas personas sí decidieron subir el voltaje a 450 voltios, lo cual era casi que el nivel máximo para que la persona casi cayera en un estado de coma. Y sentían satisfacción al ver cómo las otras personas sufrían y cómo esas personas se llenaban de dolor. Incluso describía ahí en el experimento que había personas que se sonreían al ver a las personas sufrir. O sea, les estoy hablando de 40 personas, 26 fueron los maestros o los participantes que llegaron al voltaje a 450 voltios para ver sufrir a las demás personas. Entonces, es eso, es básicamente ver cómo disfruta, cómo hay ciertas personas que disfrutan al ver sufrir a otros. Y cuando se les preguntaba posteriormente a ciertos estudios que se realizaron después de hacer ese experimento, se le aplicaron unos tests y ellos señalaban que sentían satisfacción al verlo, pero no era una satisfacción que les hiciera muy feliz, por así decirlo, sino que sabían que estaban cumpliendo con una orden que el investigador le habían dado. Allí recae de que decían que no era su responsabilidad el que el alumno sufriera, sino que la responsabilidad totalmente recaía sobre la persona que les estaba mandando a aplicarle los voltajes, el voltaje más alto a la persona. Por otra parte, hubieron otras personas a las cuales se le aplicó la otra mitad, por así decirlo, de las personas que llegaron hasta poquito voltaje. Ellos se les preguntó, se les preguntó lo mismo y dijeron que no podían ver sufrir a alguien así porque se ponían en el lugar de esa persona. Entonces es para que veamos que ciertamente la sociedad está como que dividida. Hay personas que ciertamente obedecen sin escrúpulos, por así decirlo, y otras personas que realmente sí ponen su conciencia y su manera de pensar sobre el pensamiento de figuras autoritarias, por así decirlo. De acuerdo a esto, Milgram desarrolló dos teorías, de las cuales se habla lo que es el conformismo y la cosificación. En cuanto al conformismo, plantea en su teoría de que sus sujetos tienen como tal la habilidad de conocimiento para discutirse a sí mismos el por qué se hacen esas cosas, o si se lo discuten, lo discuten como que muy retardado, pues ya después que se ha hecho el daño. Y la cosificación como tal quiere decir de que básicamente el mandato de obediencia que las personas tienen pasa por encima de lo que ellos sienten como tal, o sea, es como que le hacen más caso a las figuras jerárquicas que a sus pensamientos o a lo que sienten por otras personas, así se sientan o no se sientan satisfechos con lo que están haciendo. Este experimento se fue como que el paso que se dio para realizar, o fue el primer paso que se dio para realizar otros experimentos que tuvieron más relevancia, pero me pareció uno de los más sencillos para explicar. Y esto es para que veamos cómo en sí el impacto que tienen ciertas personas sobre otras y cómo las pueden llevar a ser, y cómo lo sumisas que son las personas en el caso de la belleza. Esto fue todo, espero que les haya gustado.